Everson, bienvenidos a todos, bienvenidos a los presentes y bienvenidos a los que están. Ma'ahavti Torateja Kolayom Misijati, cuánto amo tu Torah. Todo el día ella es mi plática. Así el Rambam prologa su segundo libro del Yad HaZaká. En buena hora, bienvenidos a todos los que se suman. Hazak Baruch por haber terminado el primer libro, Sefer Hamadá. Y hoy comenzamos un libro que lleva un nombre inspirado. El segundo libro llamado Sefer Ahava. Sefer Ahava quiere decir el libro del amor, pero no tiene que ver con el romanticismo clásico. Tiene el amor profundo del hombre para con el Todopoderoso. El amor a Dios, que es uno de los elementos centrales que basa nuestra tradición de fe en nuestro encuentro cotidiano con el Creador, es el tema a elección del Rambam en este segundo tiempo de estudio que inauguramos hoy, a la salida de Tisha B'Av. No es casual que veremos que hemos terminado el tiempo de la destrucción, el tiempo del desconsuelo, la falta de esperanza, el caminar por entre las ruinas, no solamente de un pasado, sino de un presente, para poder el Sefer Ahava, el tiempo del amor, que va a representar cómo poder unirnos, cómo poder conjugar el sentido de vivir el vínculo que no nos separa más de la presencia del Dios Creador. Rambam ha establecido 6 alajot en este libro de Ahava, en el cual vamos a explayarnos en buena hora las leyes del Kriyat Shema, la lectura del Shema, las leyes de la tefilá, la plegaria en general y la bendición sacerdotal, las leyes del tefilim, de la mezuzá y del Sefer Torah, para pasar luego a las leyes del tzitzit, que es la ropa interior que el hombre lleva como presencia de lo divino, Ilhot Berajot, las leyes que regulan nuestras bendiciones, para último llegar a Ilhot Milá, que es el tema de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Cuando uno se pregunta si el Rambam ha elegido algún orden particular de todo esto, o si las cosas las puso porque así le pareció a él. Bueno, les vamos a contar un pequeño secreto a todos los que estudian Rambam. Rambam no deja nada librado al azar. Todo representa un orden. En el mundo de su lógica, que era una lógica muy especial, la lógica de un hombre superior, en una época muy inferior, porque el medioevo tuvo esos destellos de luz, pero obviamente esos destellos de luz estaban cubiertos por grandes márgenes de oscuridad. El oscurantismo ganaba al mundo, y si hay alguna coincidencia con nuestra realidad es mera casualidad, como decimos. El Rambam elige un camino para su explicación. ¿Por dónde empieza? Empieza por el punto más elevado, que es aquello que me conecta directamente con Malhut Shamayim, con el reinado del cielo. Y eso es la presencia del Todopoderoso en lo recóndito. Y por eso empieza con Kriyat Shema. Empieza con Ilhot Kriyat Shema. Tenemos que dar una introducción para poder comprender el orden que Rambam tiene acá. ¿Y por qué empieza con Kriyat Shema? Porque en última instancia Kriyat Shema lo que marca no es solamente una realidad que me corresponde a mí caminando sobre la tierra, me transporta. El Yehudí, el judío, vive ligado a ese mensaje en la previa de su nacimiento, en el momento que nace, en el momento que vive y en el momento que muere. Kriyat Shema es un estadio atemporal. Ocupa todos los escenarios de la vida y de la no vida también. Y por eso está en primer lugar, porque ese Shema
Kiryat Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, representa indefectiblemente el tiempo donde el Yehudí se conecta con lo esencial. Y por eso Rambam con ello. A partir de allí, el Rambam nos invita entonces a abrir una puerta. Y la puerta que abrimos ya es una puerta de lo cotidiano, que me hace enfrentarme fundamentalmente ¿con qué? Con mi ser individual y comunitario. Y por eso me habla de las leyes de la tefilá. La tefilá que representa esa comunicación del hombre consigo mismo. Y fundamentalmente del hombre que necesita para esa tefilá conectarse con su prójimo. Y esos 10 hombres van a transformarse en comunidad. Y la tefilá entonces, ¿qué va a hacer? Va a enhebrar, va a coser toda esa presencia del hombre en este mundo, perdón, la presencia del hombre en este mundo, que lo habrá de conducir, obviamente, hacia ese espacio natural que representa el encuentro con el hombre y, por sobre todo, el encuentro con Dios. En esas leyes, gracias, de la tefilá, el Rambam acopla Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Porque es la bendición sacerdotal el punto de máxima que tiene la tefilá. Es la única brajá que desde la fuente poderoso desciende a la tierra para que los hombres, sus hombres, los Kohanim, transmitan su bendición, para que impongan su nombre en el seno del pueblo judío. Y allí estamos entonces ya comenzando a bajar, a dejar las esferas celestiales, a dejar esa atmósfera para entrar ya en los límites terrenales. La pareja está muy de Ahava, precisamente, ahí se cierra el circuito del amor. Ahora viene el amor que expresan los hombres, se traduce a nivel corporal. Y allí llegan las leyes de los tefilín, aquello que indefectiblemente viene sobre tu cuerpo, la mezuzá, que va sobre las puertas de tu casa, de las entradas, el Torah, que representa la visualización de la palabra en lo cotidiano, el respeto por ese amor, el respeto por ese libro, el beso, el jibuv de la mitzvah. Luego llegará la Ilhot Tzitzit, las leyes del Tzitzit que van sobre mi cuerpo, las leyes de las bendiciones que tienen que ver con aquello que sale de mí y que vuelve a mí. Porque la bendición no es algo que solamente sale de mí. Lo que sale de mí es un reconocimiento, un agradecimiento. El ser una persona agradecida. Cuando yo logro tomar la conciencia del agradecimiento, voy a aprender a crecer como persona. Y por eso las leyes de Berajot que ya están casi puestas e impuestas sobre mi condición humana. El último punto que me liga a lo celestial, pero desde lo terrenal, es el Brit Milá. Es el pacto de la circuncisión. Es el primer punto que me liga a Dios y es el último que trae aquí el Rambam para cerrar el círculo entre el Kiryat Shema y el Brit Milá. No es casual que el papá, cuando tiene el Brit Milá de su hijo, lo primero que dice, aparte de la brajá del Brit Milá, lo primero que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es la conjunción de el compromiso terrenal, el cuerpo, el prepucio y la fe incólume en el Kadosh Baruj. Y así entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a tratar de incursionar
en las leyes del Kriyat Shema. Ilhot Kriyat Shema, en buena hora, comenzamos hoy, ya 12 de Menahem Av, a estudiar el libro de Ahavá, de amor. Rambam nos anticipa y nos dice que las leyes del Kriyat Shema tienen una sola mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah del Kriyat Shema? Leer el Shema, el Kriyat Shema, el párrafo bíblico del Shema, 2 veces al día. Y ahora nos va a explicar, obviamente el Rambam, todo lo que representa esta declaración de fe, que es eventualmente la existencia misma de, como decía, en todos los ámbitos de su existencia. Muy bien, el Perek Rishon, en buena hora, nos comienza diciendo, Pa'amayim bechol yom, 2 veces por día, leemos el Kriyat Shema. Tenemos la obligación de recitar la Shema 2 veces al día. Ba'erev u ba'boker, por la noche y por la mañana. ¿Por qué el Rambam sugiere este concepto de por la noche y por la mañana? Dice porque generalmente el ser humano tiende a dejarse llevar, a seducirse, obviamente, en pos de las vanidades de... Y obviamente, ante todo, somos seres apetecibles desde la perspectiva de que nuestro sentido apetitivo está permanentemente despierto. Siempre deseamos algo. Siempre estamos deseando algo desde la perspectiva no de comer, sino algo que tenga que ver con deseo exacerbado. Eso se llama ta'avá. Entonces, el Rambam entiende que la persona debe 2 veces al día, de noche y de mañana, decir el Shema. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a su memoria activa un recuerdo permanente de lo que es que existe un Dios, que hay una presencia celestial, y esa creencia en la unidad de ese Dios seguramente lo preserve a la persona de esa realidad pecaminosa. Por lo tanto, el Rambam entiende que el hecho de que nosotros digamos el Shema pertenece a una bondad del Todopoderoso que nos quiere darnos un mérito. ¿Qué mérito nos quiere dar? El hacernos ordenar, recordarlo en forma constante y con muchísima kavaná, con muchísima en 2 tiempos fijos. Una durante el día, para que todas las acciones del día tengan cierta orientación y cierto beneficio. Porque cuando nosotros como seres humanos podemos recordar a Dios durante la mañana, cuando podemos temprano en la vida y temprano en el día, poder alinearnos, esa es la palabra, con la unidad de Dios. Y cuando yo puedo poner en mi corazón que hay un rey, entonces sabemos que el todo está con sus ojos bien abiertos, viendo mis caminos, viendo mis elecciones, y por lo tanto yo me voy a decir que estoy acompañado en mi realidad, y por lo tanto sé que hay alguien que está conmigo en todo tiempo, en todo momento. Me habrá de evitar que yo me desvíe lo suficiente. Y así también dice, voy a poder reconocerlo a Él en las noches. También la noche representa un tiempo de dispersión. La noche representa un tiempo en el cual la persona tiende, tal vez, en su descanso, a elaborar aspectos deseables. Y entonces el Rambam dice, bueno, una forma de guía, una forma de limitación, no para estar limitado yo, pero una forma que tenga un marco
entonces ese marco me va a mantener a mí dentro de lo que representa una conducta guiada. Lo que dice el Rambam en este sentido de Kriyat Shema es una idea sumamente revolucionaria para la época que estamos hablando. Hoy, nosotros, los lectores del siglo XXI, ya entendemos de psicología y ya somos padres algunos y otros lo van a hacer seguramente. Y de una u otra manera sabemos que necesitamos darle un marco a algo. Este no es un marco escolar, de trabajo, de custodia. Este es un marco ético. Rambam está buscando que la persona sea una persona que pueda involucrarse en este mundo sabiendo que hay alguien más. Y esto no significa solamente tener fe. La fe es un proceso lento. Va a venir, pero mientras tanto la persona trata de quedarse con esa que a veces es muy distante y que a veces viene demasiado cerca. Por eso, dice Rambam, tenemos la obligación de recitar el Shema 2 veces por día, por la noche y por la mañana, tal como y establece el libro de Devarim. Cita el libro de Devarim, vamos a leer la perashá esta dentro de 2 Shabbatot, no, el próximo. Ubshoch beja, ubkumeja, cuando te acuestes. Quiere decir que la Sagrada Torah nos está adelantando que el primer tiempo del Shema es a la noche. Es decir, ¿por qué toma ese tiempo la Torah? Porque el tiempo de la creación empieza, Bayer Boker. O sea, el orden de la creación empieza por las noches y por lo tanto el Rambam cita este tiempo, Bayer Boker Yomeja. Entonces empezamos por la noche porque ese es el orden de la creación. Y entonces dice, es decir, cuando la gente acostumbra a dormir en la noche y cuando la gente acostumbra a levantarse durante el día. Así entonces, basado el Rambam en la Gemara, en el Talmud babilonio de Berajot, nos dice que el tiempo del Shema coincide con 2 tiempos de la vida cotidiana. Cuando tú te vas a descansar la noche y cuando tú para ir a trabajar, que es la mañana. Es decir, el recupero de todo el día y cuando tú te despiertas para comenzar un nuevo día, allí es el Shema. Umau Coré pregunta la segunda alajá, ¿y qué es lo que se recita? Rambam entonces en su didáctico dice, Shalosh Perashiot, hay 3 secciones, 3 perashot de la Torah, y son estas. Primero, Shema, escucha Israel, donde la ubicamos aquí gracias al español que tradujo el Moré Yosef, Devarim 6:4-9. Quiere decir ahí la fuente del Shema. Be'ayim Shamoa, que es la segunda perashá que también está en el libro de Devarim, un poco más adelante, en el capítulo 11. Y para luego seguir con la tercera y última perashá, donde empieza con la primera palabra, Vayomer, y le dijo a Hashem a Moshe, que está en el libro de Bemidbar, en la perashá de Shelach Lecha, y que se le identifica con la perashá del Tzitzit. Entonces tenemos 3 perashiot de la Torah, y esto es importante que el Rambam lo pone primero para que sepamos bien el orden establecido. La búsqueda del Rambam sigue siendo didáctica. Cuando lo pone así, es porque este es el error que decirlo. Es decir, no perdamos de vista que uno dice, bueno, pero es obvio, yo en mi sidur lo tengo así. Le digo, sí, ya sé que lo tienen así en el sidur. Pero eso viene ¿de dónde? Eso viene de la implicancia de la Gemara, que dice que no se puede decir una perashá antes que la otra. Hay que seguir un orden preestablecido. Y el Rambam lo pone en A, B, C. Y eso también es importante. Comenzamos entonces, dice Rambam, la perashá del Shema. ¿Por qué Shema tiene que estar primero? Comenzamos con escucha, oh Israel, puesto que contiene el concepto de la unidad de Dios, el mandamiento de amarlo y del estudio de la Torá, siendo estos 3 principios fundamentales sobre los que se basa, sobre lo que todo se basa. Quiere decir, la primera porción de Israel, que es la primera parte
tenemos Ihud Hashem, la unificación del nombre de Dios. Quiere decir la fe del pueblo judío que dice Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Por otro lado, Ahabato, quiere decir el amor a Kadosh Baruj Hu, como nos dice esta primera perashá, ama a Hashem, tu Dios. Y por último, dice la mitzvah, dice Rambam, de que del Talmud Torah, cuando decimos esa mitzvah, Beshinantam levaneja bedibartabam, le habrás de transmitir a tus hijos y hablas de hablar sobre ellas. Esa es la mitzvah del Talmud Torah. Y dice Shehu que eso es el principio más importante, que todo depende de ello. ¿Cuál es el principio más importante? El Rambam se refiere a la unificación del nombre de Dios. Quiere decir, y todo depende de eso. Quiere decir, estudiamos nosotros ya podemos decir que lo estudiamos, en el Jot Yesodei Torah, cuando estudiamos la primera de las 5 alajot del Sefer Hamadá, en las leyes fundamentales de la Torah. Lo primero, mejor Ma'ale al dato, decía Rambam, todo aquel que imagina, Sheyesha Meloka Aher Chutz Mizeh, que piensa que allá, en algún lugar, hay otro Dios excepto Él, Kofer Baikar. Esa persona está siendo un hereje, niega lo esencial. ¿Por qué? Ese es el principio fundacional, que todo depende de él. ¿Qué quiere decir el Rambam? Que Perashat Shema, aparte de tener el amor a Hashem y el estudio de la Torah, también tiene una mitzvah que es Ihud Hashem. Ihud quiere decir la unificación del nombre de Dios, y por lo tanto, esa perashá, eventualmente, la vamos a llamar Shema Israel, y vamos a ver qué se diferencia de la segunda. Muy bien, ¿está claro hasta aquí? Espero que sí. Si tenemos alguna pregunta, por favor, nos lo dicen, y tenemos aquí el Moré Yosef, que estamos en vivo aquí en el Bet Midrash. Y por eso dice Rambam, agrego, se lee el Shema antes de Be'ayim Shamoa, antes de si habréis de escuchar mis preceptos, porque esa no tiene este principio fundamental, a pesar de que Be'ayim Shamoa sí vamos a ver que tiene el principio de amar a Dios, como dice la Torah, le ahavá et Hashem Elokechem, amar a Hashem vuestro Dios. Y también el estudio, Belimadetem otam et benechem, es de enseñarlos a vuestros hijos. O sea, está. Pero el principio de la unidad de Dios en la segunda perashá no está. Entonces, por eso, ustedes comprenderán por qué aparece en este sentido en primer lugar. Muy bien. Vea Jarea, yo, leemos y será si escucharas. Vea ya en Shamoa. ¿Qué tenemos allí? Pues tiene la orden de cumplir con el resto de mandamientos. She'ar mitzvot quiere decir si los demás mitzvot. En este caso, el concepto de recibir sobre nosotros el yugo de las mitzvot ya forma parte de la primera perashá. Ama a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Nada más que en la segunda perashá se amplía el mundo de las mitzvot. Muy bien, Be'aharkach, y finalmente la parte que habla del tzitzit, que también contiene la orden de recordar todos los mandamientos. Quiere decir, la última mitzvah que nos habla de recordar todos los mandamientos, que es muy clara la perashá cuando dicen, cuando veamos los tzitziot, uzhartem et kol mitzvot Hashem. Entonces, aquí vemos que, ¿por qué la segunda perashá está antes que el tzitzit? Entonces dice, Bayomer, esta tercera, en tercer lugar. ¿Por qué? Porque la tercera perashá no tiene el amor a Dios y el estudio de la Torah que están dichos en Shamoa. Y entonces, obviamente, entendemos que cada una va increyendo. ¿Está bien? Entonces, la primera tiene todo, la segunda tiene una parte del todo, y la tercera
no tiene ni la parte de la segunda ni de la primera, pero tiene que la mitzvah del tzitzit, y esa mitzvah del tzitzit va a incluir a toda la mitzvot. O sea que, de acuerdo a eso, Rambam nos marca un camino bastante lógico. La tercera halajá nos dice Rambam, a pesar, dice, el precepto del tzitzit no es obligatorio por las noches. ¿Por qué? Porque la perashá del tzitzit dice, uritem oto, lo habréis de ver. Y por lo tanto, los jajamim dijeron, laila lav zman re'ia u. Quiere decir, la noche no es un tiempo de visualización. Claro, obviamente, Rambam no contaba con toda esta luz artificial que nosotros hoy con un clic pequeño tenemos. Afilo con la luz del celular que tenemos. Para tener luz de noche implicaba tener una vela, y la luz de la vela no es una luz que ilumine con tanta claridad como para poder ver, porque obviamente conjuga la oscuridad con la luz. Entonces uno dice, bueno, cambiando los tiempos podríamos cambiar entonces la mitzvah. El Rambam diría, no, Ureitem Oto significa que yo lo puedo ver con la luz natural. Quiere decir, esa luz que forma parte del mundo de la creación y que es la luz de la mañana, la luz del la luz de la tarde, pero no la luz de la noche. No hay luz de noche, lamentablemente. Entonces, el precepto del tzitzit por las noches, dice Rambam, sin embargo, recitamos la sección que lo contiene por la noche porque menciona el éxodo de Egipto. Entonces, si no tenemos que hacer la mitzvah del tzitzit, que no lo podemos ver durante la noche, ¿para qué lo decimos de noche? ¿Para qué tenemos que repetirlo? Otra mitzvah importante, y la mitzvah importante que es recordar la salida de Mitzrayim. Quiere decir, a pesar de que cuando salimos de Mitzrayim, de acuerdo a la fuente de la Torá, cuando salimos de Mitzrayim, si fue el castigo ejemplar a los primogénitos, el pueblo de Israel debería aguardar en sus casas sin salir esa noche por temor al Mashchit, al ángel destructor. Se supone que el pueblo de Israel sale en la madrugada o en el alba, en el primer amanecer de Egipto. Por lo tanto, ya sale con la primera claridad. Por lo tanto, para recordar la salida de Egipto, explica el Rambam, allí fue el comienzo de la Geulá. ¿Cuándo empezó? Empezó en la noche. Y entonces, a partir de allí, obviamente, cuando empieza la noche es cuando comienza la de Mitzrayim, a pesar de que la Geulá llega en las puertas del Mar Rojo, eventualmente, que ya era de día. Es la discusión que trae la Gadá de Pesach. La Gadá de Pesach, exactamente. Umitzvah leazkir yetziat Mitzrayim bayom ubalayla, dice el Rambam. Por lo tanto, tenemos la obligación de mencionar el éxodo de Egipto, tanto de día como de noche. Está dicho, de acuerdo al libro de Devarim, 16.3, para que recuerdes el día de tu salida de Egipto todos los días de tu vida. Esta es la discusión de la Gemara, cuando dice para recuerdes de Egipto todos los días de tu vida. Y en Meja, los días de tu vida, dice la Gadá de Pesach, son los días. Kol Yemeja Yeja, todos los días de tu vida, le aviesa Lelot, también para recordarlo durante la noche. Entonces tenemos que la mitzvah de Yetziat Mitzrayim no es recordarla solamente de noche, sino de día, sino también de noche. Y por lo tanto, Kol Yemeja Yeja, esa es la discusión que la Gemara nos lleva a el objetivo final. Entonces, Rambam nos ayuda a comprender que todo este orden nos invita a que el Shema no es tan solo una tefilá, sino que es pasar revista, si me puedo llamar así, a todo lo que es lo esencial en mi condición judía. Leer estos 3 párrafos en este orden constituye, dice el Rambam,
la lectura del Shema. Esto es lo que se llama Shema. Y entonces, la pregunta de la Gemara es: Mipnei ma kor'im shalosh perashiot shel elu bechol yom? Amar Rabbi Levi, dice Rabbi Levi dice en la Gemara, lo repite el Yerushalmi, creo que también, en Berajot, no hay Berajot en Moed, dice: ¿por qué hay que decir el Shema todos los días? Porque incluye Aseret HaTiperot. ¿Qué significa? Aseret HaTiperot. Significa de que en un Sidur, generalmente de los Sidurim Sefaradim, vamos a encontrar algo muy original. Si el Moré Yosef lo tiene, vamos a encontrar algo muy, muy interesante. Y lo interesante de todo esto es que acá no está, en el que tengo, pero acá sí, muy bien. Ahí lo tiene el Moré Yosef. Estoy buscando acá un minutito nada más. A ver si lo tenemos acá. No, pero aquí lo tiene el Moré Yosef. Les voy a hacer un ejemplo. El Rambam dice, explica a Rabbi Levi, ¿por qué tenemos que decir el Shema Israel todos los días? Porque contiene Aseret HaTiperot. Dice, ¿cómo? Entonces, cuando uno ve aquí, Shema Israel, Hashem Elokeinu, allí dice, el Sidur, en este caso, es un Machzor Sefaradí para Yom Kippur, Hashem Elokeinu tiene adentro, puesto, en letras pequeñitas de Rashi, Hashem. Yo soy Hashem. Se refiere al primero de los 10 mandamientos. Ahora que estamos en Berashat Beit Hanan, este Shabbat próximo, vamos a leer los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí tenemos Anoji Hashem. Muy bien. Después dice, por ejemplo, Hashem Echad, Hashem es uno, y abajo dice, Lo yelecha Elohim acherim. No tendrás otros dioses. ¿Está claro? Después dice, Ahavta, ama a tu Dios, y dice aquí en letra pequeña, Lo tisa. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Para que entiendan. Por ejemplo, y serán por señales sobre tus ojos. Y al lado dice, Lo tachmod, no codiciarás. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a encontrar Aseret HaTiperot Mublaim, incluidos dentro de ¿qué? De los Aseret del Shema Israel. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Habré de dar lluvias en vuestra tierra en su tiempo. Yoré o Malkosh, la primera lluvia y la lluvia tardía. Y allí dice, ¿por qué? No robarás, porque dice, Beasafta de ganeja, betirosheja betzaleja. Vas a juntar tu grano, vas a juntar tu vino y vas a juntar tu aceite. No robes, es tuyo. ¿Entienden lo que pasa aquí? Y entonces después dice, y si no escuchan mis preceptos, etcétera, veloye matar, ve Adamar tiene tribulá, y dice, Ba'abadetem me'era, habréis de perderos de vuestra tierra, y allí aparece el diber, el mandamiento, lo tirzaj, no matarás. Ahora, todo esto, por ejemplo, dice otro más, me pone el Moré Yosef, Uchtaftam mesot de tejo vishareja, lo escribirás sobre las mesuzot de tu puerta, y dice, Leman yarihun yameja ala adama, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y allí, ¿qué pusieron los jajamim? Kabed et abija be'et imeja. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Ya que tus días serán largos sobre la tierra. Es maravilloso. Y así todos los Velotaturu ajarele baujen, no desviéis en pos de vuestros corazones y vuestros ojos, no cometas adulterio. ¿Está bien? Entonces, entiendan ustedes que tenemos aquí, Moray Barabotay, este tema de hacer Aseret HaTiperot dentro del Shema Israel. Ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver?
¿Por qué dijo Rabbi Levi que Aseret HaDiberot está puesto aquí? ¿Cuál es la razón? El Shema Israel de por sí tiene suficientemente contenido como para poder decir, bueno, también están Aseret HaDiberot, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿Por qué aparecen Aseret HaDiberot? ¿Por qué se defiende esa posición de que están acá Aseret HaDiberot? ¿Hay alguna idea? Los que están también en internet pueden opinar. Dice, ¿por qué no alcanza con el Shema Israel que tenga que figurar también Aseret HaDiberot? ¿Alguna sugerencia? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, la sugerencia se la voy a decir yo. Les tengo que decir que la Gemara cuenta que en la época en que estaba el Beit HaMikdash en pie, todas las mañanas se decían en el Beit HaMikdash Aseret HaDiberot. Todas las mañanas. Todas las mañanas como parte de la tefilá, antes de empezar con cualquier parte de la tefilá, ¿qué se decían? Aseret HaDiberot. Ahora, que cuenta la Gemara de Gitín, de Ta'anit, Mishekilkelu Aminim, de momento que los minim, los herejes, arruinaron la cosa. ¿Quiénes son los minim? Los minim, Moray Barabotay, representan ¿quiénes? Las primeras sectas judeo-cristianas. Aquellos que se transformaron en un estorbo en el siglo I de la era común, donde empiezan a intervenir en la vida pública del pueblo judío. Y ya ellos ya creen en aquel hombre. Y por lo tanto, tratan de buscar cómo desautorizar la función rabínica y quitarle fuerza a todos los decretos de los jajamim. Acuérdense que la tefilá, que si bien es algo que nace de la vocación del hombre y que la Torá no nos dice que hay una tefilá concreta de alguien, pero habla de que la persona, Isaac, salió a rezar en el campo y que Abraham también rezó y que Jacob también rezó. La mitzvah de la tefilá está reformulada por los jajamim. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vinieron de estas primeras sectas judeo-cristianas y tienen su apogeo en esa época del segundo templo, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron que las mitzvot en el judaísmo no tienen sentido. Exageración y están abolidas porque ya vino aquel hombre a traer la nueva ley. Y entonces lo único que es importante en la ley son los 10 mandamientos, que es el tema recurrente en la iglesia aún moderna y posmoderna. No vamos a escuchar a ellos exégesis bíblica. No nos vamos a ver estudiando a ellos la Akedah de Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak, o el sueño de Jacob, en la proyección de la generación, en los 4 medios y todo esto. El destino que la iglesia le ha dado a la Biblia es un libro solamente de referencia última, pero han manifestado por sobre todas las cosas que los 10 mandamientos son lo principal. Ahora bien, en el Beit HaMikdash se decían los 10 mandamientos. Incluso como ellos los dicen. Sí. Porque no dicen igual que Najón. Y entonces los jajamim dijeron, si nosotros seguimos luego, entonces estamos afirmando lo que dice. Entonces, ¿qué pasó? Ante esa realidad de los minim, de los apicorsim, de los herejes, desaparecen Aseret HaDiberot de la plegaria cotidiana. No se la dice más. Pero para que quede un recurso de memoria, que eso formaba de la tefilá, ¿en dónde lo pusieron? En la oración principal nuestra, en el Shema Israel. Y ahí encontramos en el Shema Israel, esto nos mostró el Moré Yosef con tanta excelencia, que allí, esto está en los fundamentalmente sefaradí. Y cuanto más está. En los más modernos ya no lo ponen.
Entonces vemos cómo los Aseret HaDiberot están incluidos dentro del Shema Israel. Increíble. Fenómeno de la historia que borra, obviamente, el escenario original, ¿no? O sea, tantas cosas. Bueno, ustedes deben saber que en la Gemara también hay determinados lineamientos con respecto a la tefilá. Por ejemplo, la persona que subía a hacer Sheliach Tzibur y decía Modim, Modim, quiere decir que repite Modim, Modim, Meshatkim oto. ¿Por qué Meshatkim oto? Porque está diciendo reconocemos, reconocemos, como si hay dos Rashuyot, como si habría dos dioses, y no uno solo, Haz Beshalom. ¿Está bien? Entonces, como que en última instancia todo esto significa de que cuánto tenían que ver a estas cosas. Por ejemplo, una persona que lo invitaban a hacer Sheliach Tzibur y decía, no, estoy con camisa de color rojo, o estoy con calzado así, y esa persona nunca más se la invitaba a hacer Sheliach Tzibur. ¿Por qué? Porque está poniendo reparo y fundamentalmente en cómo está vestido. Quiere decir, le importa más su ropa que todo lo que pueda salir de su interior. De hecho, si tú estás vestido con pantalón corto o una remera roja, te pones un talit arriba y ya está. La intención desde el corazón de adentro, no de la ropa de afuera. Nosotros no somos, dime cómo te vistes y te diré quién eres. El hábito no surge en el judaísmo, como diría, aprendiendo de lo que no tenemos que aprender de nuestros hermanos de la vereda del frente. De una u otra manera, es cierto que el Cohen tiene ropas especiales. Es cierto, pero son lejabot u letifaret. Las ropas del Cohen son para dignidad y para gloria. Todo eso es para el cabot y el tiferet de quién, de Kadosh Baruj Hu. Y por eso decía el rey Shlomo, Bechol et, Yume de Gadeja Lebanim. Shlomo me dice, mira, en todo tiempo tu ropa tiene que ser blancas. Blanca quiere decir tener que estar siempre presente. O sea, la persona tiene que guardar cierta compostura con su forma de vestir también. Y también cuando uno va a hacer tefila. La gente no pone reparo, lamentablemente, en la tefila. Pero el hecho de ir bien vestido a la tefila implica que yo voy bien vestido no para que los demás me digan, mirá qué elegante, sino porque Kadosh Baruj Hu me ve a mí, porque me ve que en última instancia yo estoy de una u otra manera vistiéndome de una manera adecuada. Y también en mi casa tengo que estar de una manera presentable. Puedo estar cómodo en mi casa, pero sí, si viene alguien a mi casa, enseguida me tengo que cambiar y mostrarme. ¿Por qué? Porque me importa cómo es el otro. No, también delante de Kadosh Baruj Hu. Bien, bueno, perdón por el musar de aparte, pero esto es lo que decía. Muy bien, la halajá número 4. La halajá número 4 nos dice, al acabar de recitar el primer versículo de la Shema, se dice en voz baja, bendito sea el nombre de su reino de glorioso por siempre jamás. Y dice después, de Ajarkaj, de Joser, de Koreke Darko. Y luego continúa leyendo de manera normal, significa que Darko en voz alta. Quiere decir, sigue leyendo naturalmente. Entonces, tenemos que, dice el Tur Orach Haim, dice Rabbeinu Yaakov Ben Asher, dice que cuando tú terminas de decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, no puedes decir inmediatamente después de Ahavta. Tenés que hacer un rebah, tenés que hacer una... Terminas de decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, respirás y empezás. Ve Ahavta et Hashem Elokeja. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando tú terminaste de decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, estás terminando la primera parte del Shema, y ese Shema Israel con Baruch Shem se llama nada más y nada menos en el lenguaje rabínico Kabbalat Ol Malchut Shemaim. Es el momento en que tú recibís sobre ti el yugo del reinado celestial. ¿Qué significa?
que estoy recibiendo sobre mí esa presencia del Kadosh Baruj Hu. Entonces dice, bueno, tengo que establecer un límite, ¿no? Una separación entre eso y todo lo que sigue, con las cosas que siguen debajo, en la tierra, ¿no? Por lo tanto, ese es el punto. ¿Y por qué actuamos de esta forma? Pregunta Rambam. La tradición nos enseña, ¿por qué lo decimos en silencio? Se refiere, ¿no? La tradición nos enseña que cuando el patriarca Jacob reunió a sus hijos en Egipto cerca de su muerte, les ordenó y les advirtió acerca de la unicidad de Hashem y sobre el camino de Hashem por el cual transitaron Abraham e Yitzhak su padre. Les preguntó, hijos míos, ¿puede ser que haya entre vosotros alguien que no esté conmigo, que no coincida conmigo, que no piense como yo en la unicidad de Hashem? De la misma manera que nuestro maestro Moshe nos dijo en Devarim, quizás hay entre vosotros un hombre o una mujer cuyo corazón se desvíe de Hashem. Todos le dijeron, escucha, oh Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Es decir, escúchanos, Israel, nuestro Padre, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. El sabio anciano, quiere decir, Jacob vino, dijo entonces, respondió, bendito sea el nombre de su reino de gloria por siempre jamás, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Desde entonces los judíos acostumbramos a repetir la alabanza con la cual alabó Israel el anciano tras este versículo. Interesante que Rambam trae aquí en su recurso una Agadá. ¿Por qué? Porque es la única fuente que tenemos para saber por qué se dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed en voz baja. ¿Por qué? Porque lo dijo Jacob en su lecho de muerte, como asintiendo lo que dijeron sus hijos y aceptando lo que sus hijos dijeron y quedando tranquilo ya en su lecho de muerte. Entonces, dijo Jacob, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, es agradecerle a Dios que sus hijos son justos y que no hay nadie entre sus hijos que sea pasul, que sea negado a ser continuador. Y obviamente todo el pueblo de Israel alaban al Todopoderoso de esa manera. Ahora bien, hay toda una discusión en la Gemara. La discusión en la Gemara que se plantea, ¿cuál es? Dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Lo dijo Jacob, pero Moshe Rabbeinu no lo dijo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos como lo dijo Jacob o no lo ponemos como dijo Moshe Rabbeinu? Y obviamente el Kesef Mishneh se pregunta, que es Maran Yosef Karo, ¿dónde encontramos que Jacob apremió a sus hijos, los llevó a que reconozcan la unidad de Dios? Dice la Gemara de Pesajim, dice, Lo Amru el Ashebikesh Jacob le galot etzketza yamin. La Gemara dice que cuando Jacob vino, le dijo, reúnanse hijos míos que les voy a revelar lo que va a pasar en el final de los tiempos. La Gemara dice que Jacob quiso revelarles lo que iba a pasar en el final de los días. ¿Y qué pasó en ese momento? Se le nubló todo, pero no era el concepto que les iba a preguntar si creían en Dios o no. Entonces dice, allí muestran eventualmente que la realidad que Jacob vino se obnubila, ahí se da cuenta que puede haber algo de duda en sus hijos o en su continuidad con respecto a todo lo que es la continuación de su fe, su tradición de fe. Bueno, es un midrash muy bonito, es un midrash muy lindo, que vale la pena tenerlo presente, a pesar de que aquí cuenta una parte del midrash y no dice la segunda, que a mí me hubiera, perdón, no discuto con el Rambam bajo ningún punto de vista, pero me hubiera gustado que traiga la segunda parte. La segunda parte es increíble. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y dice el Midrash que Shem Shebelipeja Yesh Elohim Echad,
Kaj belibenu yesh Elohim echad. Que le dijeron, así como en tu corazón hay un solo Dios, también en nuestro corazón hay un solo Dios. Y esto es más difícil todavía. Escucha, ya me dijiste, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, no hay nada más grande que eso. ¿Qué significa así como en tu corazón hay un solo Dios, también en tu corazón? ¿Qué agrega? Aparentemente nada, ¿no? Entonces explica Rav Soloveitchik Zatzal y dice, las declaraciones son declaraciones. Y yo me puedo guiar por las declaraciones, salvando la distancia, como se dejaba llevar por las declaraciones de Esab. Papá, ¿cómo se hace el diezmo de la sal? La sal no se diezma. Papá, ¿cómo se hace el diezmo de la paja? La paja no se hace diezmo. No es comida de ser humano. Quiere decir, a veces las declaraciones son muy interesantes, pero el judaísmo no es un arte declarativo. ¿Qué es el judaísmo? Lo que le dijeron los hijos en segundo lugar. Así como en tu corazón hay un solo Dios, en nuestro corazón hay un solo Dios. Papá, lo que vimos siempre en tu vida, lo que tú decías y lo que tú hiciste, demostraba que siempre hay un solo Dios. Tu acción es la que grabó en nuestro corazón que también haya un solo Dios. No las declaraciones ni las declamaciones. Y este es el llamado del Midrash a entender por qué después de la gran declaración, bien vale la pena decir, esto lo vi de mi papá. Esto lo vio mi papá de mi abuelo. Y eso que vive, y por eso nosotros como padres o futuros padres somos formadores, no de declaraciones, sino de acciones que demuestran lo que se debe hacer. Y esto es lo que dice ese Midrash. La última alajá de nuestro día, Akoré Kriyat Shema Mevarech Lefaneo Leacharea. Quien lee la Shema tiene que bendecir antes y después de su lectura. Ella recita 2 bendiciones antes y una después. Por la noche recita 2 antes y 2 después. Para esto, sugiero que la próxima semana tengamos un sidur a mano, los que tengamos un ritual de oraciones, y lo pondremos en la pantalla en doble lectura para que veamos que esto tenemos que verlo en el sidur. Teóricamente no lo podemos manejar. Lo que aquí está hablando el Rambam ya no es de los principios que movilizan al decirlo, sino ahora habla de... Y la estructura es que el Kriyat Shema tiene, como dicen los Sidurim, Kriyat Shema ubirjotea, Kriyat Shema y sus berajot. En la mañana, dice Rambam, hay 2 berajot antes de recitar todo el Shema, los 3 párrafos, y una berajá posterior. Mientras que por la noche tenemos 2 y otras 2 después. Ese es el compacto que se llama Kriyat Shema ubirjotea, y va a ser el tiempo las próximas semanas, Bezrat Hashem, en donde entremos a ver desde el Sidur en mano, también en forma práctica, el tiempo del Shema. Y como ya hemos aprendido el comienzo de lo esencial, entonces es bueno que a partir de hoy podamos encontrar el sentido más íntimo de lo que es Shema Israel, y que ahora cuando nos vamos a dormir podamos decirlo, Kriyat Shema a la mitad. En todos los sidurim lo tenemos, para que en última instancia nuestra declaración nos acompañe en el sueño y que ese mismo despertar nos lleve al primer Shema Israel de la mañana, ya con la vocación de haber empezado un nuevo día, una nueva tarea como personas, como seres humanos, como seres comunitarios, como padres, como hermanos y como hijos, y en última instancia como Yehudim. Muy bien, aquí estamos en el Bet Midrash, estamos aquí estudiando en nuestro Bet Midrash. Ya vieron, ahora me alcancé a poner la corbata por lo menos, no, ya se la tenía puesta. Y estamos acompañados aquí por Yoshua, por Leo, por el Bore Yosef. Y bueno, esperemos que todos ustedes puedan llegar. Les agradecemos quien está con nosotros, a Miguelito Ashkenazi de Ranana,
Baruch Haba, a Walter Veller, Baruch Haba, a Walter querido, a Susi, de Ranana, a Sandra, desde su móvil. Bienvenidos. Sé que estaba Elena Rovner, que no puede escuchar porque anda mal la PC, pero les agradecemos que está también en España. Y bueno, nos encontraremos, Be'ezarat Hashem, el próximo lunes, siempre y cuando no tengamos alguna ceremonia de por medio, que a veces suelen ocurrir, que tenemos alguna ceremonia de casamiento. Que tengamos una buena semana, Besorot Tovot, y que pronto llegue la Geulá para todo el pueblo de Israel.